concreta, cada vez que estuvo el sistema dominante sentado en los cargos, hundió a la Argentina. Y podríamos empezar con la dictadura genocida cívico-militar y Martínez de Oz, cívico-militar, no solamente militar. Claro. Y pasando por Macri, por Cavallo, por Sturzenegger, por Patricia Bullrich, por Gerardo Morales, por Duhovne, todas esas personas que se las saben todas, pero cada vez que se sientan a gobernar, destruyeron y nos dejaron sin país. Y te escuchaba hace un rato al aire hablar del tema de Milagro, y la verdad que es la postal más fea de la Argentina, es la provincia de Jujuy, ¿no? Sin dudas. Porque Gerardo Morales fue viceministro de la Alianza, de la Rúa. Fue estrella del gobierno de Macri. Y hoy tenés una provincia donde tenés a Milagro Sala todavía presa, y tenés a Blaquier y al grupo económico Ledesma impune por el tema de la noche del apagón de la dictadura cívico-militar. Entonces, eso es lo que está en juego y en discusión, ¿no? No es que los temas económicos no tienen nada que ver con los temas políticos o con el modelo que se pretende imponer. Claro. Amado, tengo que hacer una consulta, dos preguntas inmediatamente, una como por la economía y otra por la política. Por la economía, también en realidad está muy vinculada a la política. La última fórmula que aplica el gobierno y el último aumento y las políticas pensadas específicamente para los jubilados, ¿crees que es una decisión, el camino correcto el que ha emprendido el gobierno en relación a los jubilados? Yo creo que es un gran paso que hay que complementarlo. Porque acá lo que hay que pensar, con esa fórmula que pusimos en funcionamiento en 2008, sí, entre 2008 y 2016, las jubiladas y jubilados le ganaron más del 25% a la inflación. Por supuesto que no hemos llegado al mundo ideal, ni mucho menos, no es eso lo que quiero decir, sino que era un camino de muchos avances, desde 2013 en adelante. Pero además concreto, ¿no? Se puede medir 25% por encima de la inflación. Ahora, en solo 4 años, Macri les hizo perder más de 20% a las jubiladas y jubilados. Y ahora pretenden opinar de la fórmula, como ya pasó en 2008. Yo no sé si te acordás que Gerardo Morales, Sanz, trataron de ridiculizar la fórmula que habíamos diseñado en ANSES y que Cristina envió al Congreso, y les demostramos con el paso del tiempo que teníamos razón. Ahora están en la misma otra vez, después de haber destruido a las jubiladas y jubilados durante los 4 años de Macri, donde además sacaron la moratoria previsional, con lo cual las mujeres tienen 5 años más para jubilarse que antes. Es un desastre, realmente, como con todo lo que sucedió en la Argentina, ¿no? Cuando terminó Macri no hay una variable que esté mejor que cuando recibió el gobierno. Podemos hablar de salario, de jubilaciones, de tarifa de los servicios públicos, de endeudamiento, de inversión, de nivel de puestos de trabajo, de lo que quieran. Destruyeron todo. Claro. Y ahora hablan de la fórmula. Lo que sí es cierto es que cuando salgamos de la pandemia, el gobierno va a tener que trabajar para recuperar esos 20 puntos que hizo perder Macri. O sea, tiene que estar funcionando esta fórmula, pero tiene que ir habiendo aumentos por afuera, además de la fórmula, que le hagan recuperar los 20 puntos que le hizo perder Macri. En trazos gruesos, ¿cómo ves el rumbo de las medidas que ha tomado el gobierno en materia económica específicamente? Mira, el contexto para analizarlo es muy complejo porque sin nos duda, atraviesa sí, la pandemia. Sin duda. Entonces, Alberto Fernández no solo ha tenido que administrar la situación de la pandemia, que creo que lo viene haciendo muy bien, sino el desastre peor que la pandemia, que fue Macri del gobierno. Y eso también hay que repararlo. Entonces, me parece importante estar sosteniendo los ingresos de la población. Creo que hay que seguir con medidas como el IFE. En términos macroeconómicos, creo que se hizo una buena negociación por esa deuda realmente descomunal que dejó Macri. Hoy Argentina es el peor país del mundo en cuanto a deuda del Fondo Monetario. No estoy diciendo los 10 peores, los 15 peores.
de casi 190 países es el peor del mundo. Qué horror, qué horror. Y eso lo hizo Macri y su equipo en solo 4 años. Y ahora me parece que este es el tema central, ¿no? Que tenemos que apoyar mucho al gobierno, discutir mucho, explicar mucho, porque cada vez que el Fondo Monetario se metió en la política económica argentina, destruyó al país. Y te repito, podíamos ver Martínez de Oz, Cavallo con Zurril y Machinea con Alfonsín. ¿Te acuerdas el plan en primavera, el plan austral? Sí, dolorosos, tremendo. Cavallo con Menem, Cavallo con De la Rúa, Machinea con De la Rúa, Duhovne con Macri, Sturzenegger en todas esas, Patricia Bullrich en las 2 últimas. Cada vez que el fondo metió mano en nuestras decisiones económicas, hundieron al país. Entonces, lamentablemente, el gobierno tiene una parada muy difícil porque Macri fue un desastre. Pero vos fíjate que cuando Néstor Kirchner decidió sacarse de encima al fondo, una política que después profundizó Cristina, bueno, fueron 12 años de crecimiento ininterrumpidos que, te repito, no llegamos a una situación en la cual todo estaba solucionado, pero sí estábamos en ese camino, y si hubiéramos seguido por ese camino, como creo que va a ser este gobierno, se va a seguir avanzando muy fuerte a favor de que haya mayor igualdad en nuestro país y menores niveles de desesperanza. Claro. Amado, vos dijiste algo en relación al expresidente Néstor Carlos Kirchner y a quienes lo acompañaban, que utilizaste la palabra explicar. ¿Crees que siempre es difícil, por supuesto, contarle las costillas a un gobierno que está haciendo malabarismos para, en medio de la tormenta actual por todos los que vos describiste? Pero ¿crees que está haciendo falta que al presidente Alberto Fernández haya una suerte de scrum compacto de ministros que acompañen y expliquen algunas de sus medidas? Porque yo recuerdo, no tengo duda, porque ustedes, recuerdo que cuando tomaba una decisión Néstor Carlos Kirchner, era un scrum y un pack firme explicando de distintas miradas a qué se apuntaba. Y ahora la sensación que nos queda es que está faltando algo de eso. No tengas ninguna duda, el presidente está haciendo un gran esfuerzo, un esfuerzo de gestión y un esfuerzo comunicacional, porque se lo carga él al hombro. Y a mí me da la sensación que le está faltando compromiso y acompañamiento del equipo, ¿no? Que no es solo el par de forward y el scrum, sino son los 15, claro, siguiendo la metáfora que sí. vos llevabas. Porque hay distintos tipos de personalidades, hay distintos tipos de formas de expresarse, y creo que esta era una de las fortalezas de los gobiernos de Néstor y de Cristina, que todos nos involucráramos a fondo en toda la gestión de gobierno. No es que sea, esto es mi área, esto no es mi área, sino que muy por el contrario había un sentido, y en ese sentido estábamos todas y todos fuertemente involucrados, y involucrados significa poner todo todos los días. Claro. Amado, muchísimas gracias por este tiempo. Te hago la última consulta. Gracias por este tiempo para Radio Prensa, pero me ha llamado mucho la atención leyendo que hace algunos días tu abogado presentó ante el relator por la independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, un escrito denunciando las escuchas ilegales cuando ustedes estuvieron detenidos. Y en uno de sus párrafos, en el escrito, habla de que hubo un grupo de tareas que desplegó un espionaje y que llevaba una planilla con sus prioridades registradas con los colores de un semáforo. Digo, es muy fuerte esto de describir que efectivamente un grupo de tareas estuvo detrás de ustedes. Bueno, pero es exactamente como sucedió. Mirá, en la Argentina habemos presas y presos políticos, que somos presas y presos políticos del Lofa, no de Alberto Fernández. Claro. Y esta es una cosa que hay que resolver. Y te diría que, caso como el mío, yo soy amortizado, digamos, y a mí no me van a doblar, no me van a quebrar, ni siquiera me van a sacar la alegría de luchar por lo que lucho. Pero es muy grave que esto subsista porque condiciona el sistema democrático. Vos imaginate que la principal perseguida política de Argentina sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner, sometida
a un sistema de administración de leyes que pretenden llamar justicia, realmente en gran parte es una vergüenza. Y el lawfare fue institucionalizado por Mauricio Macri, que fue el jefe de una organización criminal. Sacá el tema de la corrupción macrista. Yo digo, en particular en esto que vos estás detallando, que es utilizar al Estado y sus recursos para perseguir, para amedrentar, como hicieron ellos, a unas personas que estábamos encerradas en una cárcel en la situación de máxima vulnerabilidad. Claro. Nos filmaban, nos grababan, a nuestras familias, a las personas que nos iban a visitar, y hacían seguimiento y los semáforos estos. Entonces, eso se llama inteligencia ilegal. Por eso Germán Garabano, Patricia Bull, de Rivas, Magdalani estuvieron involucrados en una organización criminal que la cabeza es Mauricio Macri. Y esto todavía no está totalmente desarticulado. Es verdad que las causas ya están muy avanzadas y las pruebas son irrefutables, porque es fácil, ¿te espiaron o no te espiaron? Sí, claro. Te espiaron, están las fotos, están las grabaciones, e inclusive yo te diría que no hubo Estado de Derecho, porque si con tus abogadas y abogados te grababan las conversaciones, bueno, está claro que eso no se puede hacer. Así que es una situación realmente muy delicada, muy grave, y que esperemos que se vaya poniendo a la luz y desarticulando, a pesar de que es silenciada y tapada por los medios de mayor tirada, ¿no? Pero bueno, claro. Es una cosa que sucedió en la República Argentina de Macri. Claro. Amado, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre a veces es incómoda la autorreferencialidad, pero en mi familia guardamos y atesoramos con mucho cariño una foto que te robó una selfie mi hija en Tucumán cuando viniste a acompañar a, creo que era el gobierno de José Alperovich, cuando viniste a acompañar para un resultado de una elección. Así que ahí guardamos esa foto con mucho cariño de mi hija. Sí. Yo también tengo muchísimo cariño porque en Tucumán, en esa época, el gobierno de Perón fue la primera provincia que se sumó al plan de inclusión jubilatoria. Ah, mira vos. Que fue una decisión de Carlos Kirchner, fue un diseño argentino, porque, mirá, esto no es muy conocido. En el año 52, en la Argentina había 2 millones de jubiladas y jubilados. Sí. En el año 2003, donde las poblaciones eran bastante distintas, ¿no? Claro. Había solamente 3 millones. Epa. Imagínate lo que se hizo con el sistema jubilatorio en todos esos años. Y bueno, el esfuerzo y la concentración de Néstor que investigan este tema llevaron a una situación en la cual en el año 2015, cuando Cristina dijo hasta luego, en la Plaza de Mayo había más de 6 millones de jubiladas y jubilados. Así que lo llevamos con muchísimo orgullo, y yo un recuerdo enorme de Tucumán, que junto con el Partido de la Costa fueron los dos primeros jurisdicciones argentinas que se cargaron el tema de la inclusión jubilatoria al hombro junto con el gobierno nacional. Ah, qué bueno. Muchas gracias por este dato, por recordarnos eso. Amado, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y un abrazo a toda tu familia. No, por favor. Un fuerte abrazo y a no decaer, a no aflojar, porque la lucha es larga. La lucha es larga y por suerte nosotros tenemos la radio de los trabajadores y las trabajadoras de prensa de Tucumán, así que este es nuestro lugar, ¿no? Para sostener esas voces en contra del poder, que por lo menos para dar nuestra pequeña batallita en contra de los medios que intentan marcarnos la agenda. No hay